En el estudio de la muerte de Jesús surge una pregunta fundamental: ¿qué día murió realmente? Esta interrogante ha dado lugar a una controversia que gira en torno a dos teorías principales: la idea de que Jesús murió un miércoles y la creencia tradicional de que murió un viernes. Exploraremos estas dos perspectivas, analizando los argumentos a favor y en contra de cada una para comprender mejor esta cuestión histórica y teológica. ¿Por qué es poco probable que Jesús haya muerto un miércoles? La teoría que sugiere que Jesús fue crucificado un miércoles se basa en ciertos textos bíblicos que mencionan la duración de su entierro y la resurrección. Uno de los principales versículos citados es Mateo 12:40, donde Jesús dice: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Los defensores de la teoría del miércoles interpretan este pasaje como evidencia de que Jesús debió permanecer exactamente 3 días y 3 noches en la tumba. Sin embargo, esta interpretación enfrenta desafíos importantes. Por ejemplo, en Marcos 15:42 se menciona que Jesús fue crucificado al caer la tarde, que es la preparación, esto es, la víspera del día de reposo. Este versículo sugiere que Jesús fue crucificado el día antes del sábado judío, que es el Viernes Santo. Además, en Juan 19:31 se menciona que los judíos pidieron que los cuerpos fueran retirados de la cruz antes del sábado, porque aquel día de reposo era grande. Esto refuerza la idea de que Jesús murió un viernes. En conclusión, aunque Mateo 12:40 es citado como apoyo para la teoría del miércoles, otros pasajes bíblicos como Marcos 15:42 y Juan 19:31 respaldan más fuertemente la idea de que Jesús murió en un Viernes Santo. ¿Por qué es más probable que Jesús haya muerto un viernes? La creencia en la crucifixión de Jesús en un Viernes Santo está respaldada por una variedad de pasajes bíblicos que ofrecen una narrativa detallada y coherente sobre los eventos que rodearon su muerte. Comenzando con Marcos 15:42, se describe que Jesús fue crucificado al caer la tarde, que es la preparación, esto es, la víspera del día de reposo. Este relato detallado del momento de la crucifixión, junto con la mención del día de reposo, sugiere fuertemente que la crucifixión ocurrió en el Viernes Santo. Lucas 23:54 refuerza esta idea al afirmar que era el día de la preparación y estaba comenzando el día de reposo. Este pasaje, en concordancia con el relato en Marcos, subraya la importancia del Viernes Santo como el día de la crucifixión de Jesús. Juan 19:31 añade más evidencia al relatar cómo los judíos pidieron que los cuerpos fueran retirados de la cruz antes del sábado, porque aquel día de reposo era grande. Esta solicitud de retirar los cuerpos antes del sábado refuerza la noción de que el día de reposo mencionado es el sábado judío, que coincide con el Viernes Santo. Mateo 27:62 también respalda esta teoría al mencionar que al día siguiente de la preparación, que es el día después del Viernes Santo, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato. Este detalle cronológico apoya aún más la narrativa de la crucifixión en Viernes Santo. Además, Lucas 23:55 señala que las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea observaron dónde fue colocado en la tumba. Este detalle es significativo porque las mujeres pudieron presenciar el lugar de sepultura antes del día de reposo, lo que sugiere que la crucifixión ocurrió en un Viernes Santo,
y les permitió preparar adecuadamente los ungüentos y especias para ungir el cuerpo de Jesús después del sábado. Mateo 27:63 menciona cómo los principales sacerdotes y los fariseos recordaron que Jesús había predicho su resurrección después de 3 días. Este recordatorio añade peso a la creencia de que Jesús fue crucificado un viernes, ya que sugiere que tanto Jesús como sus enemigos tenían claro que la resurrección ocurriría después de 3 días, coincidiendo con el domingo. Marcos 15:47 menciona a María Magdalena y a María, madre de José, observando dónde fue colocado Jesús en la tumba. Este detalle proporciona otro testimonio de la presencia de mujeres en la crucifixión y sepultura de Jesús, reforzando la idea de que ocurrió en un Viernes Santo. Es importante tener en cuenta que en la sociedad judía de la época, las mujeres tenían roles específicos y en general se esperaba que se quedaran en casa durante el sábado siguiendo las costumbres culturales y religiosas de la época. Las restricciones para salir de casa se aplicaban especialmente durante el día de reposo, desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Sin embargo, el hecho de que estas mujeres estuvieran presentes en la crucifixión y sepultura de Jesús muestra su valentía y su profundo amor y devoción por Él, desafiando las normas sociales para acompañarlo en sus últimos momentos terrenales. La tradición cristiana, que ha observado el Viernes Santo como el día de la crucifixión de Jesús durante siglos, también respalda esta teoría. Esta celebración litúrgica, arraigada en la interpretación y la comprensión profunda de los evangelios y la tradición apostólica, ha mantenido viva la memoria de la muerte redentora de Jesús en un Viernes Santo. En resumen, la multiplicidad y la consistencia de los pasajes bíblicos que respaldan la crucifixión de Jesús en un Viernes Santo, junto con la tradición cristiana arraigada en esta creencia, fortalecen la validez y la importancia de este día como el evento central en la historia de la redención cristiana. La teoría de los 2 sábados. Algunos argumentan que Jesús podría haber sido crucificado en un miércoles en lugar de un viernes, basándose en una interpretación particular de los pasajes bíblicos relacionados con el día de la preparación y el día de reposo. La teoría de los 2 sábados se basa en la idea de que había 2 días de reposo durante la semana de la Pascua judía, el sábado semanal y el sábado de la Pascua. Según esta interpretación, el sábado de la Pascua, que era un día festivo especial, podría haber caído en el mismo día que la crucifixión de Jesús, lo que habría sido un miércoles. Sin embargo, esta teoría tiene sus críticas y contradicciones. Primero, no hay evidencia clara en la Biblia que respalde la existencia de 2 sábados durante la semana de la Pascua. Además, contradice la interpretación tradicional de que el sábado mencionado en los relatos de la crucifixión se refiere al sábado semanal. Además, la teoría de los 2 sábados no explica completamente la cronología de los eventos entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, que tradicionalmente se celebran durante el fin de semana de Pascua. Otra crítica importante es que la interpretación tradicional de los pasajes bíblicos que sitúa la crucifixión en un viernes ha sido sostenida por la gran mayoría de los estudiosos bíblicos y teólogos a lo largo de la historia cristiana. En resumen, aunque la teoría de los 2 sábados presenta una perspectiva interesante sobre la cronología de la crucifixión de Jesús, carece de evidencia sólida y enfrenta desafíos significativos en términos de interpretación bíblica y coherencia teológica. El día del sábado judío y su relación con el viernes.
Existe una discusión sobre si el sábado judío en tiempos de Jesús era el mismo que el sábado que se observa hoy en día. Algunos argumentan que el sábado judío era diferente al sábado actual y que por lo tanto la crucifixión de Jesús podría haber ocurrido en un día diferente al viernes. Sin embargo, la evidencia histórica y bíblica sugiere lo contrario. Los relatos de la crucifixión en los evangelios sinópticos describen claramente que Jesús fue crucificado el día antes del sábado judío, que comenzaba al atardecer del viernes. Marcos 15:42, Lucas 23:54 y Juan 19:31 son solo algunos de los versículos que respaldan esta interpretación. Además, la tradición judía de la época se refiere al séptimo día de la semana como el día de reposo, que corresponde al sábado. Esto es consistente con la práctica judía contemporánea, donde el sábado sigue siendo observado como el día de reposo semanal. La teoría de que el sábado judío era diferente al actual carece de bases sólidas y contradice la comprensión histórica y cultural del período en que vivió Jesús. La interpretación tradicional de que Jesús fue crucificado en un viernes y que el día siguiente fue el sábado judío es respaldada por una amplia mayoría de estudiosos bíblicos y teólogos. Aunque se ha planteado la idea de que el sábado judío en tiempos de Jesús era diferente al actual, la evidencia histórica y bíblica apunta a que el sábado judío era el mismo que se observa hoy en día, lo que refuerza la idea de que Jesús fue crucificado en un viernes. El día oficial de la muerte de Jesús, según la tradición y la autoridad eclesiástica. La tradición cristiana, respaldada por la autoridad eclesiástica, sostiene que Jesús murió en un viernes, conocido como Viernes Santo. Esta creencia se ha mantenido y celebrado a lo largo de los siglos en la liturgia y la teología cristiana. La Iglesia Católica, como máxima autoridad en la tradición cristiana occidental, ha afirmado y enseñado durante siglos que Jesús fue crucificado en un Viernes Santo. Esta enseñanza se basa en una interpretación cuidadosa de los textos bíblicos y en la tradición apostólica transmitida a través de los siglos. La importancia teológica y litúrgica del Viernes Santo, como el día de la muerte de Jesús, radica en su significado redentor y salvífico para los cristianos. Según la doctrina cristiana, la muerte de Jesús en la cruz representa el sacrificio definitivo por el perdón de los pecados y la reconciliación entre Dios y la humanidad. Además, el Viernes Santo es parte integral de la Semana Santa, que conmemora los eventos centrales de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta celebración litúrgica y espiritual, observada por millones de cristianos en todo el mundo, refleja la profunda fe y devoción en la obra redentora de Cristo. Aunque existen algunas discrepancias y debates sobre la cronología exacta de los eventos de la Semana Santa, la tradición y la autoridad eclesiástica han mantenido firmemente la creencia en el Viernes Santo como el día oficial de la muerte de Jesús. En resumen, la tradición cristiana, respaldada por la autoridad eclesiástica, sostiene que Jesús murió en un Viernes Santo, un día de profundo significado teológico y espiritual para los creyentes cristianos en todo el mundo. Esta creencia se ha mantenido a lo largo de los siglos como parte integral de la fe cristiana y la celebración litúrgica de la Semana Santa. Perspectiva de los libros apócrifos y las religiones protestantes. Los libros apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas, ofrecen algunas perspectivas interesantes sobre la muerte de Jesús que respaldan la idea del Viernes Santo. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro,
Un texto apócrifo del siglo II sugiere que la crucifixión de Jesús ocurrió en un viernes y describe eventos adicionales, como la resurrección de varios muertos y la aparición de ángeles. Este relato apócrifo proporciona una narrativa coherente con la interpretación tradicional de la crucifixión en un Viernes Santo. Además, el Evangelio de Nicodemo, también conocido como el Evangelio de Nicodemo o el Acta Pilati, es otro texto apócrifo que presenta una versión detallada de los eventos relacionados con la muerte de Jesús. Aunque este Evangelio no menciona específicamente el día de la semana en que ocurrió la crucifixión, su relato general es consistente con la narrativa bíblica de la crucifixión en un viernes y la resurrección en el tercer día. Otros textos apócrifos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María, aunque no abordan directamente la cronología de la crucifixión, ofrecen perspectivas sobre la enseñanza y el significado espiritual de la vida y la muerte de Jesús, que son coherentes con la interpretación tradicional del Viernes Santo. En cuanto a las religiones protestantes, la mayoría coincide con la interpretación tradicional de que Jesús murió en un Viernes Santo. Esta creencia se basa en una lectura literal de los pasajes bíblicos que describen la crucifixión y en la comprensión teológica de la importancia del Viernes Santo en la redención cristiana. En resumen, si bien los libros apócrifos no forman parte del canon bíblico, ofrecen perspectivas adicionales que respaldan la idea del Viernes Santo como el día de la crucifixión de Jesús. Estos relatos, aunque no son ampliamente aceptados como autoritativos, enriquecen nuestra comprensión de los eventos de la Semana Santa y la importancia teológica del sacrificio de Jesús en la cruz. Refutación de las teorías alternativas y confirmación del Viernes Santo. A pesar de las teorías que sugieren otros días de la semana para la crucifixión de Jesús, la interpretación tradicional del Viernes Santo como el día de su muerte sigue siendo ampliamente aceptada por varias razones. Una de las principales razones es la consistencia de los relatos bíblicos que mencionan el Viernes Santo como el día de la crucifixión. Marcos 15:42, Lucas 23:54 y Juan 19:31 son solo algunos de los versículos que respaldan esta interpretación. Estos pasajes proporcionan una narrativa coherente y detallada de los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús el viernes antes del día de reposo judío. Además, la tradición apostólica y la enseñanza de la Iglesia primitiva han mantenido firmemente la creencia en el Viernes Santo como el día de la muerte de Jesús. Esta tradición ha sido transmitida a lo largo de los siglos y sigue siendo fundamental en la liturgia y la teología cristiana. Las teorías alternativas, como la propuesta de un miércoles o jueves para la crucifixión, carecen de evidencia sólida y enfrentan desafíos significativos en términos de interpretación bíblica y coherencia teológica. A menudo se basan en suposiciones especulativas o interpretaciones forzadas de los textos bíblicos, en lugar de una comprensión sólida de la historia y la cultura de la época de Jesús. La interpretación tradicional del Viernes Santo como el día de la crucifixión de Jesús está respaldada por la consistencia de los relatos bíblicos, la tradición apostólica y la enseñanza de la Iglesia primitiva. Aunque hay teorías alternativas, ninguna ofrece una base sólida para desafiar la creencia arraigada en la fe cristiana en todo el mundo. El Viernes Santo trasciende el tiempo como un recordatorio del sacrificio redentor de Jesucristo. Nos desafía a reflexionar sobre el amor incondicional, la justicia y la esperanza que ofrece. Te invito a profundizar en el significado de este día y a compartir tus reflexiones de manera respetuosa en los comentarios.
Suscríbete para más contenido inspirador y únete a esta comunidad de reflexión y fe. Que el espíritu del Viernes Santo nos inspire a vivir vidas de amor, servicio y compasión, buscando la paz y la justicia en nuestro mundo. Que podamos ser agentes de cambio, llevando la luz del Evangelio a donde quiera que vayamos.